cayeron sobre mí. Tus cuerdas de amor cayeron sobre mí. Su amor que me sostiene, el que me levanta, el que me da paz, me da seguridad. Es su amor que me sostiene, el que me levanta, el que me da paz, me da seguridad de lo que vendrá. Tú tienes el control, nunca pierdes el control. Es tu amor que me sostiene, el que me levanta, el que me da paz, me da seguridad de lo que vendrá. Tú tienes el control, nunca pierdes el control. De lo que vendrá, tú tienes el control, nunca pierdes el control. Hola queridos hermanos y amigos que nos están siguiendo toda esta serie de mensajes a través de la red de YouTube. Les saludamos, deseamos que el Señor esté guiando sus vidas, fortaleciendo sus vidas. Estamos muy contentos de poder continuar con esta serie de mensajes que está llegando a distintos hermanos que están lejos, y a muchos de ellos les extrañamos, les animamos a que en algún momento podamos volver a reencontrarnos, y les saludamos en el nombre del Señor, deseando que Dios los esté bendiciendo ahí donde se encuentran. Especialmente saludamos a todos los hermanos de Comunidad Cristiana, y es nuestro deseo que a través de estos mensajes podamos traer fortaleza al pueblo de Dios. Venimos desarrollando un tema que Dios puso en mi corazón cuando comenzamos con la cuarentena por el COVID-19, y que habla acerca de la verdadera espiritualidad. Cómo manifestar la verdadera espiritualidad en momentos donde de repente no teníamos el modelo al que estábamos acostumbrados nosotros a movernos. Y tomamos como referencia la vida de un joven, de Daniel, el profeta Daniel, el cual fue despojado de todas aquellas cosas que él tenía como para poder manifestar su verdadera espiritualidad. Fue despojado de su tierra, que era la Tierra Santa, ahí en Judá. Fue despojado del templo, que fue destruido completamente, y fue separado de sus familiares y de sus seres queridos, y fue llevado prisionero nada más ni nada menos que a Babilonia, una tierra donde no se honraba a Dios, una tierra donde no se hablaba su idioma, una tierra con otras costumbres y otra cultura. Y venimos desarrollando este tema y viendo cómo Daniel, tomándolo como modelo, cómo Daniel aprende a vivir en un mundo lleno de pecado. Aunque estemos rodeados de un mundo que practica y que se deleita en el pecado, no por eso nosotros vamos a tener que ser arrastrados por él. Nosotros tenemos que aprender a vivir en un mundo rodeado de pecado, sin dejar de amar a Dios, sin dejar de obedecer a Dios, sin dejar de confiar en Dios y sin dejar de servir a Dios. Y Daniel nos da un muy buen ejemplo de lo que es una persona espiritual. Vimos que Daniel aprendió a vivir
soportando las consecuencias de los pecados de otras personas. Él tuvo que sufrir y llegar a ser un prisionero de guerra, llevado en un exilio a Babilonia por causa de los pecados que cometieron los ciudadanos y los reyes anteriores a él. No por eso se transformó en una persona amargada, resentida, no por eso se transformó en un mártir allí en Babilonia. Todo lo contrario, supo perdonar esos pecados y supo encontrar el propósito de Dios para su vida en esa tierra. Allí él pudo ver la misericordia de Dios, que se manifestó de distintas formas. También aprendió a vivir bajo las tensiones y las presiones de un mundo que lo estaba rodeando. Formó parte de la corte del rey, o fue llevado para ser parte de la corte del rey. Tuvo que aprender el idioma, la cultura y aún tener que soportar el cambio de su propio nombre. Su nombre, que hablaba de un atributo de Dios, y fue cambiado su nombre por un nombre que, por decirlo así, invocaba a los dioses de los caldeos. Todo eso tuvo que soportar Daniel, y aún así, en ningún momento él tuvo un ataque de ira, o vociferó las cosas, o se enojó, o ofendió a las autoridades a las cuales él tenía que estar obligado a servir. Él supo esperar, él supo con paciencia esperar el momento preciso para poder abrir su boca y así proclamar que él era un siervo de Dios, que él confiaba, que él creía que había un Dios sobre todas las cosas, y entendió profundamente de que ser una persona espiritual no significa estar esquivando los problemas y esquivar al mundo que está lleno de pecado. Ser una persona espiritual es aprender a soportar las situaciones que tenemos que atravesar en este mundo y a convivir con aquellos que son pecadores, pero que no por eso tenemos que nosotros separarnos de ellos, sino todo lo contrario, aprender a convivir con ellos en este mundo para que en algún momento Dios nos dé la oportunidad de hablarles acerca de su amor. Es terrible tener que estar constantemente recibiendo de la cultura, del idioma y de todas las situaciones que se vivían allí en Babilonia, tener que soportar todas estas cosas. Eso lo soportó Daniel, y lo hizo por amor, porque sabía que Dios por alguna razón había permitido que él llegara a esa tierra. Y entonces yo me imagino que su oración sería: Señor, dame la oportunidad para que yo le pueda testificar de ti a este mundo lleno de pecado. Y Dios en su momento le otorgó esa bendición. Y así también nosotros, que somos personas espirituales, que amamos a Dios, que estamos en medio de un mundo lleno de pecado. Estamos en medio de una cultura que atenta contra los principios y fundamentos de la palabra de Dios. Estamos aún rodeados de un idioma que es antibíblico, de un idioma que también ofende a Dios. Tenemos que estar soportando las barbaridades que este mundo nos quiere imponer y nos quiere enseñar. Pero también nosotros, al mismo estilo de Daniel, tenemos que aprender a vivir la espiritualidad en el siglo XXI. La espiritualidad que es estar atentos a aquellas cosas que Dios quiere hacer con nosotros en pos de un mundo que se está perdiendo. Este mundo necesita urgente conocer a Dios, necesita conocer a Jesús, al Salvador del mundo, quien vino a dar su vida para rescatar a toda la humanidad y darle vida eterna. Daniel nos ofrece un ejemplo maravilloso de lo que significa o lo que significaría hoy un cristiano rodeado de un mundo que no le da la gloria a Dios, de un mundo anti Dios, de un mundo que transmite un mensaje de ofensa hacia Dios, un mundo lleno de inmoralidad, un mundo lleno de una cultura que no honra al Creador. Pero bueno, es allí donde justamente somos desafiados a estar
a amar, a caminar con Dios, a honrar y a obedecer a Dios y especialmente a servir a Dios. Ahora, allí en el versículo número 8 del capítulo 1 de Daniel, dice justamente de esta manera: y Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey, ni con el vino que él bebía. Pidió por tanto al jefe de los eunucos que no se le obligase a contaminarse. Y puso Dios a Daniel en gracia y en buena voluntad con el jefe de los eunucos. Y dijo el jefe de los eunucos a Daniel: temo a mi señor el rey, que señaló vuestra comida y vuestra bebida, pues luego que él vea vuestros rostros más pálidos que lo de los muchachos que son semejantes a vosotros, ordenaréis para con el rey mi cabeza. Semejantes a vosotros, dice, condenaréis para que el rey corte mi cabeza. Entonces dijo Daniel a Melzar, que estaba puesto por el jefe de los eunucos, sobre Daniel, Ananías, Misael y Azarías: te ruego que hagas la prueba con tus siervos por 10 días, y nos den legumbres a comer y agua a beber. Compara luego nuestros rostros con los rostros de los muchachos que comen de la ración de la comida del rey, y haz después con tus siervos según veas. Consintió pues con ellos en esto y probó con ellos 10 días. Y al cabo de 10 días pareció el rostro de ellos mejor y más robusto que el de los otros muchachos que comían de la porción de la comida del rey. Así pues, Melzar se llevaba la porción de la comida de ellos y el vino que habían de beber, y les daba legumbres, dice. Aquí vemos algo más de lo que veníamos hablando. Lo primero que hablamos es aprender a soportar las consecuencias de los pecados de otros. Lo segundo, aprender a vivir bajo la presión y las tensiones de a nuestro alrededor. Y en tercer lugar, que es lo que hoy vamos a hablar, es que hay que decidir no contaminarse con el pecado. Daniel, más allá de que estaba rodeado de un mundo de pecado, de una cultura antidios, de un idioma que ofendía a Dios, de el hecho de recibir el cambio de su nombre, estar en la corte, escuchar las barbaridades y tener que ver tanta inmoralidad y tanto pecado, no por eso él dejó contaminarse con la comida, no contaminarse con el pecado. Él aceptó muchas de las cosas, aceptó que le enseñaran la cultura, aceptó que le enseñaran el idioma, pero hubo algo de lo cual él no estuvo dispuesto a negociar, ni mucho menos a tolerar. Y dice justamente el verso 8, que él propuso en su corazón, dice, no contaminarse con la porción de la comida del rey, ni con el vino que él bebía. Aquí hay algunas cositas que queremos charlar justamente, y es en primer lugar ver la firmeza de Daniel. No solo Daniel pensó en vivir en santidad, no solo él dijo, bueno, yo voy a caminar en santidad y voy a andar aún en medio de un mundo de pecado en santidad. Él dice que él propuso, dice la palabra propuso. Esto significa que él tomó una decisión, determinó una decisión para su vida. Él dijo, yo propongo vivir en santidad para Dios, vivir apartado para Dios. Y esto es algo muy, muy interesante y muy valioso. Y algo que Dios justamente lo ve con buenos ojos. Es decir, esta determinación que él toma no es solo un pensamiento bueno. No es solo decir, bueno, yo pienso que estaría bueno vivir en santidad, sino que él propone en su corazón, toma una determinación clara y precisa que va más allá de un pensamiento, de una idea. Porque la verdadera espiritualidad no se mide solo con buenas intenciones.
Porque el mundo está lleno de gente bien intencionada, pero como decimos a veces, con las mejores intenciones sucedieron las cosas más terribles en este mundo. No es solo tener buenas ideas, hay que tomar determinaciones y, y no solo con el corazón, sino además con los hechos. Determinarse, honrar a Dios. Había cosas que Daniel estaba soportando. Había cosas que había aprendido a convivir con ciertas cosas, pero de algo él estaba seguro y se propuso en su corazón no contaminarse. Yo la semana pasada dije que hay un siervo de Dios que siempre me recuerda esto y dice que los cristianos tenemos que aprender a nadar en este mundo, en este mar lleno de pecado, pero sin tragarnos el agua. Vos podés estar en el agua más mugrienta que existe y podés nadar encima de ella, pero no significa que vas a abrir la boca para tragarte el agua. Y esto es lo que hizo exactamente Daniel. Soportó todas las presiones que tenían que ver con el aprendizaje del idioma, de la cultura, el hecho de que le cambien el nombre y que le pongan un nombre que honre a los dioses de los caldeos. Pero no, él lo que no iba a permitir es que su corazón se contaminara. Por esa razón, él es que cuando viene el jefe de los servidores ahí del rey y les traía la comida, él le dice, mira, nosotros hemos tomado una determinación, no vamos a comer esta comida y rechazamos esta comida. ¿Cuál era el peligro de comer la comida del rey? Yo creo que la comida del rey debe haber sido una comida muy exclusiva y seguramente ninguno hubiera rechazado una comida tan exclusiva como la que comía el rey, y mucho menos el vino del cual bebía el rey. Ahora, el peligro no estaba en que detrás de la comida y la bebida uno podía llegar a emborracharse o a excederse y pasar al pecado de la gula, a comer de más porque estaba muy rico. El tema es que esas comidas y esas bebidas eran consagradas a los ídolos, eran consagradas a los dioses de Babilonia. Y entonces Daniel decide en su corazón y no contaminarse, es decir, no alimentarse con cosas que habían sido consagradas a los dioses. Él rechaza esta tentadora oferta. Ahora, no es solo que él rechaza esto, sino que además él toma la determinación de no contaminarse, pero le hace una propuesta al jefe, al servidor del rey. Porque cuando nosotros tomamos una determinación como esta y nos cerramos a todas las cosas, a veces lo que podemos provocar es justamente que todo se vuelva en contra nuestra. Daniel era una persona muy sabia en el Señor, y el hecho de andar con Dios, caminar con Dios y obedecer a Dios hizo que él tuviera una sabiduría sobrenatural. El versículo justamente número 8 dice que le pidió al jefe, dice que no lo obligue a contaminarse, dice, no lo obligase a contaminarse. Y el versículo número 11, por ejemplo, dice que entonces dijo Daniel, le dijo al servidor, dice, te ruego que hagas la prueba, dice, con nosotros por 10 días. Tráenos legumbres y haz la prueba por 10 días. Y él no solo que era una persona determinada, sino que él confiaba firmemente en que Dios iba a respaldar esa determinación. Cuando vos determinás ser santo, cuando vos determinás consagrarte a Dios, cuando vos tomás una determinación como esta, de ir de repente contra todos los principios que se vienen contra tu vida, y vos tomás una determinación precisa en tu corazón de no ofender a Dios, Dios siempre, siempre, siempre te va a respaldar. Y esto es lo que Daniel sabía y creía, que Dios no lo iba a abandonar a la hora en la cual él había determinado guardar su vida y su cuerpo para Dios.
pidió en primer lugar que no se le obligase. Fue una petición, dijo, por favor, no me obliguen a que yo haga estas cosas. Y escuchó la respuesta del jefe y luego él hizo una sugerencia práctica. Dice, tráenos legumbres y probá por 10 días y vamos a ver qué pasa. Y entonces, esto es sabiduría. Él no rechazó la comida, no le tiró la comida en la cara al sirviente para provocar la ira y que el sirviente llevara estas noticias al rey. Sencillamente apeló a la sabiduría de Dios y él le dijo, mirá, tráenos legumbres, quédate vos con esta comida, a nosotros tráenos legumbres y probá por 10 días a ver qué resultado. ¿Por qué? Porque el jefe de los sirvientes del rey se jugaba su cabeza, dice allí. Él dice, el rey me va a demandar a mí si ustedes no están robustos, si ustedes no tienen un buen semblante, me van a cortar la cabeza a mí. Entonces Daniel le dice, bueno, mira, vamos a hacer una cosa, vamos a hacer una prueba. Probemos por 10 días a ver cómo van las cosas. Y Daniel allí estaba poniendo en marcha su fe. Él confiaba de que Dios iba a honrar esa fe y esa determinación. Y de hecho, Dios lo hizo. En el versículo número 13 dice, compara luego nuestros rostros con los rostros de los muchachos que comen de la ración de la comida del rey y haz después con tus siervos según veas. Primero compara. Espera 10 días, compáranos con los demás. Y allí ve qué vas a hacer. Qué determinación y qué confianza en el Señor que tenía Daniel. Él decide no contaminarse y confiaba plenamente en que Dios lo iba a respaldar en esta determinación. Así que la verdadera espiritualidad no consiste en hacerse un mártir innecesariamente, sino en permanecer firmes contra el pecado y a la vez ser sabio. De nada nos sirve a nosotros transformarnos en unos extremistas, decirle no al pecado, si no tenemos una propuesta, si no tenemos una salida para mostrar que nuestra determinación está aprobada por Dios. Nosotros tenemos que aprender a no solo rechazar aquello que ofende a Dios, sino además tener las propuestas necesarias para que este mundo vea que hay otras salidas. Daniel no solamente dijo, no, yo no me voy a contaminar, no voy a comer esa comida, así que ya está, Dios cuidará de mí. No, Daniel tenía una propuesta en la sabiduría de Dios. Le dijo, prueba 10 días, tráenos legumbres. Y esas legumbres van a venir a nosotros y nos van a otorgar todo lo que nuestros cuerpos necesitan para estar fuertes y saludables, aún mucho mejor que aquellos. Esto es algo maravilloso, que demuestra una verdadera espiritualidad. ¿Cuántas veces quizás hemos sido extremistas en esto? ¿Cuántas veces le hemos querido decir no a algunas cosas y la gente nos ha visto como bichos raros porque no somos espirituales por el solo hecho de decir no a las cosas que el mundo toma como cosas naturales? Somos realmente espirituales, además, cuando decimos no, dar una propuesta. Es decir, tener un camino, una alternativa para que el mundo entienda de que ese no es el único camino. Nosotros tenemos que aprender a tener palabras de sabiduría, palabras de orientación para un mundo que solo conoce un camino. El jefe de la corte lo único que sabía es que le tenía que dar esa comida y que con esa comida ellos iban a estar bien. Daniel, por el Espíritu Santo, tenía la convicción de que había una comida alternativa que no lo iba a contaminar y que iba a producir en su cuerpo no solo el mismo efecto, un mejor efecto que comer la comida del rey. Y eso le comenzó a otorgar a Daniel una autoridad y una sabiduría sobrenatural. Fíjate que
cuando Daniel toma esta determinación, Dios honra esta clase de fe. Dios no honra la fe de algunos locos que por ahí deciden cosas alocadamente. Daniel era un hombre de oración, un hombre que se rozaba con Dios. Y esas palabras seguramente ya Dios se las había puesto en su corazón. Dios le debe haber revelado a Daniel el hecho de que él aparte esa comida y reciba las legumbres, porque Dios iba a hacer el milagro allí, a través de esas legumbres, de alimentar la vida de su siervo. Él recibió, dice el versículo número 17, dice, a estos 4 muchachos Dios les dio conocimiento e inteligencia en todas las letras y en ciencias. Y Daniel tuvo entendimiento en toda visión y sueños. A cambio, Dios honró de tal manera la determinación de no contaminarse con la comida del rey, de tal manera los honró Dios que les dio, dice, mayor conocimiento, mayor inteligencia en las cosas naturales. También dice, recibieron revelación de las cosas sobrenaturales y se destacaron delante de los demás hombres. Dice, pasaron pues, dice el verso 18, los días a fin de los cuales había dicho el rey que los trajesen, y el jefe de los eunucos los trajo delante de Nabucodonosor. Y el rey habló con ellos, y no fueron hallados entre todos, dice, otros como Daniel, Ananías, Misael y Azarías. Así pues estuvieron delante del rey. Y en todo asunto de sabiduría e inteligencia que el rey les consultó, los halló 10 veces mejores que todos los magos y astrólogos que había en todo su reino. Y continuó Daniel hasta el año 1 del rey Ciro. ¿Cómo Dios honró a estos varones? ¿Cómo Dios honró a Daniel y esta determinación que él tuvo de no contaminarse con la comida del rey? Dios lo hizo 10 veces más sabio. Dios le dio 10 veces más revelación, 10 veces más inteligencia, 10 veces más sabiduría. Mi hermano, cuando nosotros rechazamos las cosas que nos quieren contaminar en este mundo, si nosotros somos sabios, si estamos con Dios y caminamos con Dios, Dios va a respaldar nuestras determinaciones. Dios va a respaldar aquellas cosas que nosotros hacemos para poder honrar a Dios. No se trata de ser loquitos espirituales, no se trata de rebelarnos contra un sistema, no se trata de andar vociferando diciendo eso no lo voy a hacer, esto no lo voy a aceptar, aquello otro no lo comparto. Se trata de ser sabios, se trata de aprender a vivir bajo estas presiones. Nosotros en estos tiempos, los cristianos, estamos bajo mucha presión. Hay leyes que son y van en contra de nuestros principios. Hay un sistema, hay un idioma, hay una cultura que se quiere imponer. Y nosotros estamos allí con la bandera de Jesucristo tratando de subsistir. Es tiempo de que aprendamos a vivir en este siglo XXI. Un siglo de grandes desafíos para la iglesia. Un siglo donde la verdadera espiritualidad tiene que estar no solo en nuestra mente, sino en nuestro corazón, con determinaciones firmes, pero a la vez ofreciendo una propuesta a este mundo de que hay una forma mejor de vivir, que hay una manera correcta de vivir, una manera que honra a Dios, una manera que nos hace 10 veces más sabios, 10 veces más inteligentes, 10 veces más con mayor revelación que la que este mundo tiene. Ese es el gran desafío para vos, para mí, para la iglesia del Señor. Yo quiero orar para que esa determinación que había en Daniel esté en cada uno de aquellos que han decidido en este tiempo honrar a Dios. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias por esta palabra, por estos ejemplos que tú nos das en tu palabra acerca de lo que es la verdadera espiritualidad y cómo manifestarla a este mundo que aún no te conoce. Ayúdanos, fortalecenos, pon en nuestro corazón y en nuestra mente la sabiduría, la inteligencia para tomar determinaciones sabias, para que en el momento preciso podamos testificar de tu poder y de tu amor. Bendice a todos los que están oyendo y viendo este mensaje. Fortalécelos en sus convicciones, en el nombre de Jesús, y ayúdanos para que aprendamos a vivir en este mundo de pecado. Con tu ayuda lo haremos, Señor, con la gracia y la sabiduría de tu Espíritu, en el nombre de Jesús.
Amén. Un abrazo grande, será hasta la próxima semana. Dios te bendiga.